tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo chino Lao Tse dijo: ser profundamente amado te da fortaleza y amar profundamente te da valor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, el amor es poderoso cuando es verdadero. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. En una relación son dos los que cuentan. Cuando uno solo toma la decisión, puede traer malas consecuencias. En una pareja no es tu problema o mi problema, es nuestro problema. Y hay que estar juntos para solucionarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidos. Gracias. Amada. Mande, ¿cómo está? Qué nombre tan lindo, Amada. Gracias. Bueno, explícame quién es Anthony, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, doctora. Anthony es mi expareja. Hubo un tiempo que sí lo amé, había pasión, pero todo eso ya se terminó. Ahora lo que yo quiero es una orden de alejamiento, por favor. Quiero que se vaya de mi casa. No lo quiero ver más, me sigue el trabajo, Pero yo me no me voy a ir, está doctora, yo la amo. acusando. Doctora, pero es que cuando uno ya no siente nada por alguien, no me puede obligar a estar con él. No, yo entiendo esa parte. Nadie puede estar obligado porque entonces no hay una relación. Sí. Es algo forzado. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos ustedes? Nos conocimos hace 5 años atrás. Él es artista. Nos conocimos, él estaba haciendo una gira en Dallas. Yo vivía en Dallas. Él vivía en Nuevo México. Entonces empezamos a hablar. Me empezó a invitar a Nuevo México. Pues yo iba a ir a verlo a Nuevo México. Empecé una semana, 2 semanas. Y después regresaba a los meses y estuve con él como 6 meses. Y ya después, por fin, ya nos decidimos juntarnos. Me quedé con él. Sacamos una casa. Encontré trabajo y ya me quedé. Ya. ¿En qué ciudad de Nuevo México? Ruidoso. Ah, Ruidoso. Ok. Entonces, 5 años han estado juntos. 5 años, doctora, pero Pero han sido felices. feliz. De lo mejor, doctora. Feliz, de lo sí, mejor. feliz. Yo le he dado todo mi amor. Él iba a sus giras en México. ¿De qué tipo de artista es él? Él es rapero. He's an Rapero. underground rapper. Oh, an underground rapper. Underground rapper, yes. So, cuando él iba a sus giras, él me llevaba a mí. Fuimos a Panamá, a Nicaragua, a México. Lo pasábamos de bien bonito. Ayudábamos a la gente pobre. Todo el dinero que él hacía, se le dábamos a los niños los juguetes de comer. Hacíamos todo. Él y yo teníamos muchas cosas en común. Y a ella se le está olvidando todo eso que Afinidad. Y me hicimos. encantaba, no digo que no. Había amor y pasión. Pero lo que él me Y hizo todavía lo hay. fue lo... No hay nada. Lo que él me hizo fue lo último, doctor. ¿Qué te hizo? Estábamos un día en la casa y él me dice, vamos a ir a una fiesta. Me dio dinero, fui a hacer mi pelo, mis Una uñas, me sorpresa, compré doctora, un vestido. una sorpresa se Llegué llama. a la fiesta, doctora. Y lo primerito que miro es mi familia. 5 años que yo no miraba a mi familia por problemas personales que teníamos. Yo a él nunca le confié nada de eso porque era algo entre nosotros. No tenía nada que ver con él. Doctor, y ahí estaba mi familia. Él no saben los problemas que él me metió estando mi familia ahí. ¿Por qué? Sí, cosas personales que yo les dejé de hablar. Yo lo hice y si yo los quería ver, yo hubiera mandado por mi familia. Eso es lo que Después, hace el aparte, amor. Eso miro es la lo que yo familia hice, de él. doctora. Y va a Estaba ver cuando lo mariachi, compruebe. estaba una banda, habían testigos. Doctora, después este imbécil se pone enfrente de mí Ahora soy un imbécil. y se hinca un anillo, que ya tenía notario ahí que nos íbamos a casar. ¿Y usted cree que yo le iba a decir que sí? Yo le dije que no, lo reempujé y yo me fui. Pero ¿por qué no? espérate. Me hizo ver el ridículo. Dame un momentito, déjame entender, Amada, aquí por dónde viene. Necesito entenderte. Porque todo lo que me has descrito son las acciones de una persona que quería complacerte, quería pedirte matrimonio, lo hizo frente a tu familia, que es lo Exactamente, doctora. tradicional.
O sea, él fue romántico, te trajo mariachi, se puso Sí, doctora, de pero rodillas. discúlpame, pero una relación es de dos Y me personas. dejó- Él me hubiera dicho a mí, hubiera hablado conmigo antes que nada de traer a mi Fue un familia. Eso fue ridículo. lo que más... Sí, fue un... Me puso en vergüenza delante de todos, ¿Por que qué? yo no quería estar con él, yo no me quiero casar con Ahora él. el Fue amor una pasión y amor no se que sí puede dar vivimos, amor en pero este todo mundo se ahora. acaba. No está escrito, no está escrito que uno que yo No te tengo que amar o que tú me tienes que amar. Ok. Yo no quiero Y estar ese contigo. fue el momento donde decidiste que ya no lo amabas. Que ya no, lo empujé y yo me fui. Llegamos a la casa, bueno, yo llegué yo a la casa, hice la maleta y esperé que él llegara. Ten tu maleta Esta y... mujer me está tirando de mi Entonces casa. tú payaso. ya no De lo nuestra amas. casa. No, yo ya no lo quiero, no lo amo, no quiero nada que ver con él, por favor. Yo quiero que él se vaya. Ok. Y que de se la vaya casa. de tu casa Que vaya y de que mi no casa. se acerque más a ti. No, y hasta yo le dije que yo le regresaba los $10,000 que él convirtió en nuestra Para mí relación dinero y en no la es fiesta. nada. Pero eso no lo hace porque eso cierra nuestra relación. Si yo te regreso los $10,000, ya Para no hay mí nada eso entre no es nada, nosotros. ¿Tú doctora. de verdad Aquí quieres cerrar el libro? Yo quiero cerrar el libro, y no ver doctora. más, nunca abrirlo? Ella está No, cometiendo un ok, gran error. Perfecto. ¿Cómo respondes, Anthony? Primeramente, doctora, a mí me caen mal las mentiras, especialmente cuando no estoy viene de mintiendo, esta doctora. gran mujer, a la mujer que yo amo, con todo mi corazón. Yo no estoy mintiendo. Ella me ama a mí. Yo no te amo. Ahorita ella está perdida. Tú como No sabe me ni lo haces que decir que yo está te diciendo, amo. necesita terapia. Yo no necesito terapia, Algo. no estoy loca. ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué? Porque ella me ama. No lo amo. Doctor, Ella ¿tú cómo- aquí a mí lo cómo me está vas a decir negando. que yo te amo? Yo no te amo. Pero aquí yo tengo evidencias porque ella me rechazó en la boda y todo eso, y sinceramente fue un gran golpe para mí y me destrozó mucho cuando comencé a leer eso, porque no era lo que yo quería ver, pero yo entiendo por ¿Por qué qué ella ella está lo hizo. actuando así? Sí. ¿Qué hay aquí? Dímelo. Bueno, sinceramente, cuando lo comencé a leer, andaba buscando mi pasaporte. Encontré esa notita que a ella le había llegado del doctor. Entonces yo miro y leo todo y dice que ella tiene cáncer en el páncreas. Y ahora está por todo su lugar. Entonces eso no es para que ella me dejara ver en ridículo. Yo más bien yo estaba haciendo todo. ¿Me entiende? Ve allá. Yo estaba haciendo todo por ella y ella me empujó. Yo no lo quiero Ella conmigo. me hizo todo Yo no lo y quiero aquí conmigo. me tiene demandándome. Yo necesito que rehaga su vida. Él tiene su carrera de música, doctora. Pero Él eso no dejó importa. todo por mí, dejó su carrera. Tiene giras ahora en Alemania y Suiza y canceló todo eso. Pero para por mí eso no yo importa. No, porque la carrera... La Cuando yo carrera lo conocí, se puede él tenía hacer el música. siguiente año, Cuando el otro año. Aquí pero solo no hay es una igual, vida. Porque poco a poco Sí, los amor, pero escuchantes... aquí solo hay una poco vida. a poco los escuchantes te dejan de oír porque ellos ya van con otros raperos, van con otra gente y después él va a tener Eso que es lo empezar de menos, nuevo. ¿no? Eso es lo de menos. Yo no lo quiero conmigo. Yo no quiero que él sufra a mi lado. Yo estoy aquí, Yo- doctora, para que la entienda. Que ella está cometiendo un gran error. Yo no A estoy ver, cometiendo por ningún favor. error. A ver. A ver. Por favor. A ver. Por favor. Ok. A ver, amada. Ha sido diagnosticada con cáncer stage 4, etapa 4, pancreático. Tiene metástasis en los lymph nodes y en el hígado. Es muy agresivo. Todo eso me Eh, destrozó. Y yo estoy aquí Y para básicamente te comprobarle están que ella está diciendo que haciendo no hay gran un error, por tratamiento favor. para ti No, doctor, ha sido y bien que, difícil. y que vayas a un hospice. Ha sido bien difícil. ¿Qué edad tú tienes? 33, ¿Perdón? 33. 33 años. Yo me ha Eres una tocado... mujer tan joven. Me ha tocado vivir cosas que en veces estoy en el baño y estoy haciendo del baño y me sale sangre y duro mucho tiempo ahí porque pues tengo que limpiar cuando me sale sangre de la nariz. Yo no quiero que él Y se yo dé por cuenta. esa misma razón quiero estar con ella hasta el fin. Eso es lo que ella no trata de No, porque entender. yo ella quiero me que está rehaga su empujando. vida. Amada, yo- ¿cuánto tiempo de vida te han dado? De 6 a 8 meses. Las historias de amor son bellas. Casi siempre las vemos en las películas. Y hoy, aunque triste, tengo la suerte, te lo digo sinceramente, de tener frente a mí a unas personas que están viviendo una historia de amor.
claro, con su tema de tragedia. Porque así se prueba el amor. Amada está demandando a su pareja Anthony. Ellos tienen 5 años de relación bella. Es una linda historia de amor. Ella ha sido diagnosticada con un cáncer de páncreas metastásico, donde le han dado de 6 a 8 meses de vida. Y ella lo que quiere es separarse de él para que en la vida de él no se tronche. Porque él tiene actividades, él tiene conciertos ahora en Europa. Y ella no quiere que él pare su vida por estar junto a ella. Además, ella está pasando por momentos difíciles donde hay sangramientos por su nariz. Y yo creo que ella tampoco quiere que él la vea desmejorarse. No, yo quiero que él se recuerde de mí como estoy. Y él quiere estar junto con ella hasta el último día de su vida. Porque él la ama. Y creo que no se lo perdonaría si no estás con ella. Exactamente. Yo por ella voy hasta el final, se lo he comprobado, aunque me dejó de ver ridículo. Está bien. Pero eso para mí no es nada. Eso no es nada. 10,000 no es nada. Eso no es nada. Ok, perfecto. ¿Tú estás recibiendo algún tratamiento para tu cáncer o no es, o rechazaste el tratamiento? Ya rechacé todo. Lo que yo quiero es vivir día al día. Yo no quiero el estar tiempo que te quede, vivirlo feliz. Quiero vivir feliz. Quiero vivir tranquilamente. Yo no quiero estar preocupada por él. No me quiero ir, que Dios no quiera, pero algo me llega a pasar mañana, hoy o mañana. Yo pero no me ¿quién quiero la va a ir ayudar a ella sabiendo si se desmaya? que él se va a quedar con esa imagen de mí o se va a quedar... La imagen que él se va a quedar de ti es una imagen que él lleva en su mente, que tú no la vas a cambiar por flaquita que te pongas, por desmejorada, porque la imagen que él tiene de ti es una imagen de amor. Sí, pero no tiene que ver con tu físico, amada, no tiene que ver con tu físico. No, yo no lo quiero a mi lado. Pero pásame al testigo de la demandante. Yo a ti sí. Pasa al otro testigo también que es del demandado, ¿no? Para que ya estén acá. Okay. Buenas tardes, ¿tu nombre cuál es? Vanessa. Vanessa, tú estás aquí apoyando a la demandante. Amanda. ¿Cómo la conoces? Yo soy la dueña del salón donde estamos trabajando juntas. Yo la conozco hace como 3 años y nos hicimos muy amigas debido a la condición por la cual ella está pasando. Hace un tiempo ella estuvo presentando síntomas de debilidad y ese tipo de cosas, pero no quise preguntarle por respeto a su privacidad. Hasta que en alguna ocasión ella desmayó en el trabajo, tuvimos que llamar a la ambulancia y yo la acompañé. Ese fue el momento en el cual descubriste. Ella, exactamente, ella compartió conmigo la experiencia, el diagnóstico que le dieron a ella. Sin embargo, una de las cosas más importantes que ella me pidió, que por favor no lo compartiera con nadie. Ella quería mantener su privacidad, quería mantener su vida normal. Te has metido en la quería mía. mantener su productividad de la misma manera como siempre la ha tenido. Él la lleva hostigando desde hace mucho tiempo en el trabajo, la llama al trabajo, la espera fuera en el trabajo. Ha habido ocasiones en que ella no quiere entrar al salón para trabajar porque ella me llama y me dice, él está esperando afuera, no quiero que me vea así, no quiero encontrarme con él, lo estoy evadiendo. Okay. Así que obviamente llega un punto en que yo tengo que hablar con él y decirle, oye, o te vas o te voy a tener que llamar a la policía. Ya, entiendo. ¿Tú te llamas cómo? Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Irving, soy hermano de Amada. Yo no sé qué haces tú aquí. ¿Quién te dijo que vinieras? Él es mi cuñado. ¿Para qué te metes en lo que no te importa? Un tiempo atrás. Él es familia. Permíteme. ¿Será el tuyo, no el mío? Él es mi cuñado y lo conozco hace un tiempo atrás. Es un muy buen muchacho. Un tiempo donde él me dice, mira, me dice, yo quiero proponerle matrimonio a mi Amada, me dice. Pues me parece muy buen muchacho, ¿no? Compartí con él, no le miro nada malo. El hecho de que él tenga tinte, eso no tiene nada que ver con él. O sea, me pareció muy buen muchacho, ¿no? Y ella no quiere saber nada de nadie. Ella no quiere que yo me acerque, mi mamá se acerque, familia se acerque a donde ella. Ella realmente quiere yo quiero ayuda. Pasamos a la doctora Farideh Ramos y a la doctora Madeline Hernández. Los pacientes, las personas que tienen enfermedades terminales, reaccionan de maneras muy diferentes. Vamos a indagar un poco por qué estas cosas pasan. Ante todo, doctora Ramos, ¿usted leyó lo del diagnóstico de esta dama? Sí. ¿Hay algún tratamiento que ella se pudiera dar para mejorarle su calidad de vida ante lo que parece ser inevitable en su diagnóstico? Sí, hay tratamientos paliativos, se hacen con radioterapia. Digamos, si ella tiene, que en el caso de ella, como tiene metástasis al hígado, puede haber
procesos de obstrucción, lo cual puede provocar también sangrados, que ella lo está también, digamos, lo está manifestando. Entonces se puede hacer radioterapia para paliación, también, digamos, tratamientos con medicamentos para el dolor. Entonces todo eso es tratamiento paliativo, y también si hay otros tipos de obstrucción se pueden hacer láser, se pueden hacer otro tipo de métodos. Porque mire lo que yo veo, doctora Hernández. Veo a una dama que se preocupa por cómo va a lucir ante la enfermedad, ¿no? Y por esa razón quiere rechazar a los seres que la aman. Y yo pienso que lo del amor es muchísimo más importante a cómo va a lucir uno. Eso es correcto. O sea, el estar apoyado por seres que te quieren, que te apoyan, que están contigo, no importa qué, para mí es más importante que lucir mal y que me vean fea. Pero para ella no. Yo creo que en estos momentos ella está en una etapa inicial, como nosotros decimos, como en shock, de saber que ya puede ser no hay esperanzas para su condición, su enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos momentos ella está más preocupada. Doctor, ¿cómo va a lucir? ¿En qué condiciones? Doctora, sí tiene que ver. No tiene nada ¿Qué es lo que no tiene nada que ver? Doctora, mira, yo a él lo quería mucho. Aún me amas. Mira esas lágrimas. Sí, no puedes engañar aquí. No puedes engañar a la doctora, no puedes engañar las cámaras. Respetar la decisión de ella. Doctora, yo no quiero. Él no quiere hacer algo privado y personal. Yo no quiero que él me mire. Se trata de ayudanza. Yo no quiero que él deje de vivir. Unión. Yo no quiero que él deje de vivir. Él dejaría de vivir si se separa de ti. Mírame, mírame. Si él se separa de ti, va a dejar de vivir. Ahí sí lo vas a estar condenando. Si tú no lo dejas que esté cerca de ti, que te ame, que esté contigo hasta el final, este hombre puede que se muera antes que tú. Porque yo siento su compromiso contigo, su amor por ti, es tan poderoso que si tú lo separas de ti, tú lo vas a matar a él. Y por eso yo estoy aquí. ¿Tú me entendiste lo que te dije? Pero yo por ella voy a ¿Qué todo. cosa no es justo? Que él sufre. Yo entiendo algo me iba a pasar. Pero el sufrimiento ahorita, de él, tú no... ¿Quién eres tú para medir el sufrimiento de él? Eso que yo no quiero que él sufra. Yo prefiero que él deje de sufrir poco a poco ahorita que todavía estoy aquí. Yo tiro todo, yo voy a dejar todo por ti. Y ya lo estoy comprobando. Y por eso llegué aquí, para que la doctora te ponga en un lugar. No te mueras sola. No te mueras sin amor. No te mueras sin la persona. No te mueras sin la persona que está ahí contigo por encima de todo. Que te ha dado felicidad en los últimos 5 años de tu vida. Con quien has sentido la pasión. Déjate querer, déjate amar. Deja que tu nombre... Honra tu nombre como te lo pusieron. A su mayor capacidad, honra tu nombre. Tú te llamas Amada, ¿verdad? Y eres amada. Te niego la demanda. Ábrele los brazos a este hombre. Y que Dios lo bendiga. He dicho, caso cerrado. Caso cerrado. Una persona correcta, íntegra, pulcra. Mentí, ¿cuándo yo mentí? Valores familiares. ¿Tú tienes el cuestionario que sí, tú le aquí lo hiciste a tengo ella? como evidencia.